Muy buenos días. Reciban un fraternal saludo desde el centro del Istmo Centroamericano, desde la República de Nicaragua y específicamente desde la ciudad capital, Managua. Les saluda su hermano en Cristo, Donald Olmus, fundador y director del Ministerio en Defensa de la Fe, un ministerio que se enfoca en la enseñanza de la profecía bíblica y la apologética cristiana. Antes de comenzar con mi exposición, quiero comentarles de que lamentablemente mi país, Nicaragua, en este mes de noviembre fue devastado por dos huracanes que cuando tocaron tierra eran de categoría 4. Estuvieron separados por tan solamente 15 días el uno del otro, y la distancia también cuando el ojo del huracán tocó tierra era de apenas 15 millas. El primero fue el huracán Eta y el segundo fue el huracán Iota, y ambos causaron una gran destrucción en las regiones norte y del Caribe de mi país. Las personas aún no se habían recuperado del daño sufrido por el huracán Eta cuando fueron atacados una vez más, fueron impactados por la fuerza del huracán Iota, que rompió récord. Y bueno, en este momento varias organizaciones no gubernamentales y varias iglesias también, varios ministerios se están movilizando hacia esas zonas del país y están tratando de llevar ayuda a las personas que han sido afectadas por esos fenómenos. Así que les pido que estén llevándonos en sus oraciones realmente, porque mi país está atravesando esa difícil situación. Como ya muy bien explicó el hermano Salomón en su excelente introducción al tema y presentación, voy a estar abordando sobre la guerra profética del Salmo 83. Es un tema que muy pocos expositores abordan y es un tema fundamental en la profecía bíblica de los tiempos del fin, porque es una pieza faltante dentro del rompecabezas y ha sido hasta muy recientemente que algunos eruditos de la profecía bíblica han comenzado a enseñarla. Y en ese sentido quiero comentarles de que gran parte de mi investigación está fundamentada en la magistral obra del erudito bíblico Bill Salus, con quien tengo el gusto de mantener una amistad desde hace algunos años. Incluso tengo el privilegio de recibir autografiados sus libros. He hecho el esfuerzo de publicar en mi sitio web algunos de sus artículos y quiero recomendarles justamente de que vayan a mi página y busquen la sección dedicada a la guerra del Salmo 83 y van a poder encontrar una serie de artículos que les van a ayudar a ustedes a profundizar más en el tema, que por la limitación de tiempo yo no voy a poder estar desarrollando. Espero de todo corazón que la exposición que voy a estar abordando en estos días sea de gran bendición para todos ustedes. Uno nunca deja de aprender mientras está investigando, mientras está exponiendo, mientras está enseñando. Y pasajes que quizás uno los ha leído muchas veces, hay ocasiones en las que podemos descubrir una nueva iluminación sobre lo que ya está revelado. Y quiero agradecer esta bendición y este privilegio de poder exponer este tema tan importante en el grupo de instrucción teológica. Así que abróchense sus cinturones. Vamos a iniciar este viaje emocionante a través de las páginas proféticas de la palabra del Señor. Dios les bendiga. Antes de profundizar en el tema,
quiero leerles un par de artículos que detallan algo que ya mencionó el hermano Salomón en su introducción. El primero es de Deutsche Welle en español y el titular dice: Salmos sobreviven 1000 años en un pantano. El artículo dice lo siguiente: Pat Wallace, director del Museo Nacional de Irlanda, no hubiera podido imaginar ni en sus sueños más descabellados un descubrimiento tan sorprendente. Trabajadores de una obra en construcción hallaron una colección de salmos bíblicos de más de 1000 años de antigüedad que se encontraba hundida en la zona pantanosa de las Midlands. El descubrimiento es de un gran significado. Los fragmentos en sí no son de tanta importancia, sino lo que demuestran. El hallazgo prueba la asombrosa riqueza intelectual de las primeras civilizaciones cristianas en la isla. Solo 20 hojas. El significado del manuscrito de la Baja Edad Media es, según los expertos, comparable a los rollos del Mar Muerto que fueron descubiertos en Qumran, en el oeste de Jordania, en 1947, y que son los documentos bíblicos conocidos más antiguos que se conservan hasta el momento. Nadie había encontrado algo parecido por décadas. Nos va a resultar muy difícil hallar expertos familiarizados con este tipo de material, explica Pat Wallace. La colección parece una Biblia de la época de la Edad Media o un libro de salmos. Probablemente las 20 hojas que quedan provenían de un libro fino de gran tamaño con una encuadernación de cuero que se ha conservado. Los arqueólogos e historiadores de la Iglesia irlandesa ya han investigado la colección de salmos. Un experto en datación del Trinity College de Dublín estima que debieron ser escritos alrededor del año 800 después de Cristo. Los secretos de los salmos. Hasta ahora, los expertos no han podido encontrar una respuesta concluyente para explicar cómo pudo llegar la Biblia al pantano. Quizás se hayan perdido en un traslado o posiblemente fueron escondidas en la ciénaga a causa de un asalto. Lo curioso del descubrimiento es que algo tan frágil pudiese sobrevivir enterrado en un lodazal y que fuese encontrado antes de ser destruido. Fue esencial para su conservación que el libro estuviese cubierto por la tierra húmeda. La colección será expuesta después de terminar con los trabajos de restauración. Pero, en primer lugar, los expertos tienen que descubrir cómo pueden despegar las páginas sin dañarlas o romperlas. Según la información dada por el director del museo, esto puede llevar meses. Eso era lo que decía el artículo de Deutsche Welle. Voy a enviarles el enlace para que ustedes lo puedan leer. Y ahora a continuación quiero leerles, bueno, la fecha del artículo era, permítanme acá, 29 de julio del año 2006. En ese momento también, como ya decía el hermano Salomón, en ese momento Israel se encontraba librando una guerra con el grupo terrorista Hezbollah, que opera en el Líbano y que básicamente ya se ha apoderado de todo el país. Recientemente estuvo esta nación en las noticias porque un gran depósito de explosivos explotó en un puerto de Beirut y este grupo terrorista chiita es financiado por el principal estado promotor del terrorismo en el mundo, como es Irán. El segundo artículo es un artículo de WorldNet Daily. Lo traduje al español y lo publiqué el 13 de abril del año 2011, imagínense, en mi sitio web. Y el artículo se titula Salmo en un pantano vinculado a la guerra actual de Israel. Algunos dicen que hallazgo de escritura en Irlanda tiene relación con el conflicto actual.
Es importante que sepan que, aunque yo publiqué este artículo en 2011, de igual manera fue publicado en WordNet Daily en julio del año 2006, para que tengan eso en contexto. El artículo dice lo siguiente: el milagroso hallazgo de salmos antiguos en un lodazal irlandés tiene a algunos preguntándose si hay alguna relevancia moderna especial, ya que el descubrimiento trataba con los enemigos de Israel intentando destruir a la nación. Un trabajador de la construcción en Irlanda se encontró con un antiguo libro de 20 páginas datado desde los años 800 al 1000, entre el 800 y el 1000 después de Cristo, mientras introducía su pala retroexcavadora en el lodo la semana pasada. Los expertos dicen que es imposible afirmar cómo llegó a parar ahí el manuscrito, pero especulan que haya sido extraviado en tránsito o que haya sido botado después de un ataque hace algunos 1000 o 1200 años. El Museo Nacional de Irlanda emitió una declaración diciendo: en términos del descubrimiento, el equivalente irlandés a los rollos del Mar Muerto está siendo aclamado por los expertos del museo como el más grandioso hallazgo que se haya descubierto en un lodazal europeo. No son tanto los fragmentos mismos, sino lo que representan, lo que es de una importancia tan asombrosa, dijo el director del museo, Pat Wallace. Solo en mis esperanzas más remotas podría haber soñado con un descubrimiento tan frágil y raro como este. Este testifica acerca de la increíble riqueza de la civilización primitiva cristiana de esta isla y de la grandeza de la antigua Irlanda. Wallace lo llamó un hallazgo milagroso, diciéndole a la Associated Press: es improbable que algo tan frágil como esto pueda sobrevivir del todo enterrado en un lodazal y que haya sido desenterrado y detectado antes de que fuera destruido es incalculablemente más sorprendente. Pero es el hecho de que el libro fue descubierto abierto en Salmo 83 el que está atrayendo la atención alrededor del mundo. El antiguo salmo trata de una súplica a Dios para que no permita que los enemigos de Israel erradiquen a la nación elegida de Dios. A continuación, el autor escribe desde los versículos 1 al 4 del salmo. Sigue diciendo: luego menciona a un número de los enemigos antiguos de Israel empeñados en su destrucción. Stan Goodenough, un periodista de África del Sur que ha estado viviendo en Israel durante los pasados 12 años, llama increíble al momento del descubrimiento, porque ahora mismo los enemigos de Israel, recordemos que este artículo fue escrito en julio de 2006, están unidos en su deseo de destruirlos para que no sean nación, para que el nombre de Israel no vuelva a recordarse. Ellos se proponen tomar para sí los pastos de Dios como su posesión, y que están en una liga o en una confederación es evidente. Desde Gaza, apoyados por la mayoría de estados árabes, la violencia está siendo dirigida por grupos terroristas árabes palestinos. PLO, Hamas, Yihad Islámica, Palestina, el Frente Popular para la Liberación de Palestina y los comités de resistencia popular. En el norte, el grupo libanés Hezbollah, abastecido y habilitado por Siria y por los no árabes, pero también por el islámico Irán, está haciendo llover cohetes contra Israel. Esto, dada la situación actual, convierte al Salmo 83 en una lectura fascinante y apropiada, y al hallazgo antiguo en nada menos que un fenómeno. Goodenough señala que los rollos del Mar Muerto fueron descubiertos en 1947, justo cuando el moderno Estado de Israel estaba siendo formado. El hallazgo en el lodo fue anunciado por el museo el martes, un día después del llamado mundial a orar a favor de Israel. El Salmo 83 fue uno de los 3 salmos recitados en locales a nivel mundial el martes.
a petición del concilio gobernante del rabinato en jefe de Israel. En su libro Israel en crisis, el autor David Dolan perdón, dedica un capítulo entero al Salmo 83. Detallo quiénes son los protagonistas en el Salmo y luego procedo a hablar acerca de cuándo podría cumplirse, dijo él a WND. El sitio web A Christian Witness, que traducido al español es un testigo cristiano, anteriormente puso al Salmo 83 en una presentación musical en Flash, demostrando cuán oportuna es la antigua canción con imágenes noticiosas que documentan la amenaza actual que enfrenta Israel, vinculando a los pueblos antiguos mencionados en el Salmo con estados políticos modernos. Los tableros de mensajes en los foros están llenos con comentarios de aquellos que están atentos a las noticias que sienten que existe un significado oportuno para el descubrimiento. Este es el descubrimiento más espeluznante del que alguna vez haya escuchado, especialmente dado los eventos actuales. De verdad que le da escalofríos a mi columna. He leído los salmos muchas veces y nunca ha casi gritado acerca de su relevancia para el Medio Oriente. Dios en realidad está hablándonos por medio de su palabra ahora mismo, como siempre, por supuesto, si tan solo escucháramos. Creo que esta es una de las mejores historias noticiosas que he leído en un buen tiempo. Aquellos que le buscan, le hallan. Para aquellos de nosotros que creemos, esto es muy edificante. Y así termina el escrito publicado en WordNet Daily y que fue escrito por Joe Kovacs. El doctor Chuck Missler, quien era el director de Koinonia House y quien partió recientemente a la presencia del Señor, publicó en su boletín el artículo Salmo 83, el enfoque alternativo de la invasión de Magog. Este artículo está publicado en mi sitio web y a manera de introducción quisiera leerles algunos fragmentos de este artículo. Por muchos años hemos estado siguiendo el enfoque convencional de Ezequiel 38 y 39, el fallido intento de invasión de Magog y sus aliados, particularmente Irán, con las crecientes tensiones entre Irán, como una potencia nuclear ostensible, e Israel. Estos pasajes son el objeto de mucha discusión y debate actuales. Sin embargo, el enfoque convencional deja aún una serie de incoherencias y contradicciones desconcertantes. Ezequiel 38 indica que Israel está morando confiadamente y sin muros. Sin embargo, cuando visitamos ahí, somos confrontados con una pared de 430 millas de largo y 25 pies de altura, y ser bombardeados continuamente con cientos de misiles por Hamas e Hezbollah difícilmente es morar confiadamente. También es importante observar que la motivación del intento de invasión de Magog y sus aliados es tomar despojos, oro, plata, ganado y bienes. El relato de Ezequiel también incluye participantes de tierras lejanas. Es extremadamente provocativo contrastar los atacantes de Ezequiel 38 con los participantes descritos en Salmo 83, que detalla combatientes vecinos inmediatos. Además, ellos tienen también una agenda distintivamente diferente que el grupo del relato de Ezequiel. Básicamente, el Salmo 83 es una guerra en la cual Israel va a lidiar con algo llamado el círculo interno de enemigos, mientras que la guerra de Ezequiel 38 y 39
es una guerra en la cual Israel se va a enfrentar al círculo externo de enemigos. Es importante destacar que en Ezequiel 37, que nos muestra el regreso de un pueblo judío que sale del holocausto, por eso es que el profeta Ezequiel mira ese valle de los huesos secos, y esto nos está hablando claramente de un regreso en incredulidad a la nación, tal como vemos el estado del pueblo de Israel hoy en día. Incluso en Tel Aviv se celebra cada año uno de los festivales o uno de los desfiles más grandes a favor del movimiento LGBT, porque justamente la Biblia nos muestra de que este regreso es en incredulidad, y una de las razones principales para la 70ª semana es que Dios tiene que tratar con la nación para que ellos puedan reconocer finalmente al Mesías, a su Mesías, que es Jesús. Y es por eso que en Mateo 23, en los versículos 38 y 39, Jesús dice que su segunda venida depende del arrepentimiento del remanente. Ahí se cumplirá también lo que dice Zacarías 12:10. Entonces podemos ver realmente que la guerra de Gog y Magog no puede ocurrir porque hay una serie de condiciones que no se cumplen, hay una serie de requisitos, y por supuesto que no se pueden espiritualizar o alegorizar cuando el pasaje está hablando claramente de que el pueblo está morando confiadamente, que está sin murallas. Pues es una confianza producto de que se ha alcanzado una situación verdaderamente de paz. Más adelante les voy a comentar por qué es que los llamados acuerdos Abraham en realidad no son acuerdos de paz, y por qué es que estos no van a durar mucho tiempo. Eso lo voy a hablar más adelante. Hasta el momento, en realidad, con las únicas dos naciones que Israel ha firmado acuerdos de paz que se mantienen, aunque frágiles, pero se mantienen aún, son el firmado con Egipto y el firmado con Jordania. Incluso Jordania, a través de una organización llamada el WAF, tiene el control del monte del templo, en el lugar donde se encuentra la mezquita de la cúpula dorada. ¿Cuál podría ser un posible orden de eventos? Bueno, voy a mencionar 14 eventos con sus respectivos pasajes para que ustedes desde la comodidad de su hogar o de sus oficinas puedan investigarlos, puedan leerlos con calma. 1. Israel es reunido en la tierra. Ezequiel 37:12, Isaías 11, versículos 11 y 12, Deuteronomio 30, del 3 al 5. 2. Las ciudades antiguas son reedificadas y habitadas. Ezequiel 36, versículos 1 al 5 y del 8 al 10. 3. Ellos encuentran resistencia musulmana árabe. Jeremías 49:16, Sofonías 2:8, Ezequiel 25:12, 32:5, 36:2 y Abdías 1:10. 4. Israel establece un ejército para la defensa. Ezequiel 36, versículos 6 y 7 y capítulo 38, versículo 8. 5. Las naciones musulmanas adyacentes se confederan. Salmos 83, del versículo 1 al 8. 6. La confederación se compromete con la destrucción de Israel. Salmos 83, del 1 al 5, versículo 12. La guerra empieza entre la confederación e Israel. Jeremías 49:2, versículo 8 también y 19. 8. Se recupera el título Mi pueblo Israel. Oseas 1, 8 al 10, Romanos 9, 25 y 26
y Ezequiel 36 del 8 al 12. 9. Israel derrota decisivamente a la Confederación. Abdías 1, 9 y 18. Ezequiel 25, 13 y 14. Jeremías 49, 10, 20 y 21 y del 23 al 26. Isaías 11 del versículo 12 al 14. 17, 1 y 19 del 16 al 17. 10. Israel se ha transformado en un ejército grande en extremo. Ezequiel 37, 10 y Jeremías 49, 21. 11. Israel toma prisioneros de guerra. Jeremías 48, versículos 46 y 47. Jeremías 49, versículos 3, 6 y 11. Y Sofonías 2, versículos 10 y 11. 12. La región es reformada. Isaías 17, 1. Jeremías 49, 2. Sofonías 2, 4. 13. Israel expande sus fronteras. Abdías 1, 19. Jeremías 49, 2. Isaías 19, versículos 18 y 19. Y número 14. Israel mora confiadamente en la tierra. Ezequiel 38, versículos 10 al 12. Todo esto entonces sirve para preparar el escenario para los eventos posteriores de Ezequiel 38 y 39. Y el doctor Ron Rhodes, en su obra maestra El ascenso de la gran tormenta del norte, coloca a la guerra de Gog y Magog en el periodo que hay entre el arrebatamiento de la iglesia y el inicio de la 70ª semana, porque es importante recordar que el inicio de la 70ª semana, o que conocemos como la tribulación, no lo marca el arrebatamiento, sino que lo hace la firma del acuerdo de Daniel 9, del 24 al 27. Esto quiere decir que entre el arrebatamiento, el cual es un suceso inminente que puede suceder en cualquier momento, y el inicio de la tribulación, puede haber una ventana de tiempo de algunos años. Así que, pero bueno, el tema no es Ezequiel 38 y 39, pero en un audio posterior puedo profundizar un poco sobre esto. Continuamos. A continuación, quiero hablarles un poco acerca de la controversia que hay con respecto al Salmo 83, y es de que si se trata solamente de una oración imprecatoria o de una profecía futura. En ese sentido, recuerdo muy bien que en el año 2009 estaba navegando el sitio web de uno de los ministerios más reconocidos en cuanto al tema del pretribulacionismo. Creo que hasta el momento sigue siendo la página más visitada, como es Rapture Ready, que es administrada por Terry James y Todd Stramberg. Y me encontré con un artículo de Bill Salus que se titulaba La profecía faltante es encontrada, y cuando comencé a leer su exposición sobre el Salmo 83, inmediatamente sentí de parte de Dios traducir ese artículo al español y publicarlo en mi sitio. Y por supuesto, la lectura de ese material, la lectura del Salmo, abrió mis ojos. Yo era de los que pensaba que el próximo evento, la próxima guerra en el Medio Oriente, sería la que está descrita por Ezequiel 38 y 39. No lograba comprender qué es lo que tendría que pasar en el escenario
del Medio Oriente para que muchos de los requisitos que están descritos en Ezequiel 38 y 39 se cumplieran. Pero efectivamente el Salmo 83, visto como una profecía, vino a ocupar ese espacio que estaba en blanco, esa pieza que aún no había sido puesta y que nos ayuda a comprender el rompecabezas de los eventos del tiempo del fin. Y bueno, desde que irrumpió en el escenario de la profecía bíblica Bill Salus, ha hecho que muchos grandes eruditos del círculo de escatólogos, hermanos de Estados Unidos, hayan tomado su tesis y ahora también la respalden. Por ejemplo, tenemos a Chuck Missler, al doctor David Reagan, presidente del Ministerio Cordero y León. Tenemos también al doctor Arnold G. Fruchtenbaum de Ministerios Ariel. Y por supuesto, cuando uno empieza a ver al Salmo 83 con una óptica profética, esto viene a mejorar la visión que uno tiene para los eventos del tiempo del fin. En ese sentido, también hay eruditos que no están de acuerdo con la tesis planteada por Bill Salus. Por ejemplo, el doctor Thomas Ice, que es el director del Instituto para la Investigación del Pretribulacionismo, y también el doctor Mark Hitchcock, quien en su libro titulado Middle East Burning, que se podría traducir como El Medio Oriente en llamas, con respecto al Salmo 83, el doctor Hitchcock dice lo siguiente: si bien me agrada Bill Salus y aprecio el trabajo diligente que ha hecho al presentar la tesis para una guerra separada del Salmo 83, no veo que tenga lugar una guerra separada del Salmo 83 antes de que ocurra la tribulación. Si bien habrá guerras y rumores de guerra y una nación que se levantará contra otra nación en los tiempos del fin, creo que las escrituras apuntan a dos guerras importantes que involucran a Israel en los días postreros. La guerra de Magog durante la primera mitad de la tribulación y la batalla de Armagedón en la culminación de la tribulación. Los profetas nunca delinean claramente una guerra como la que Salus propone en el Salmo 83. Si esta guerra juega el papel central que Salus alega, uno esperaría que los profetas se ocuparan de esto directamente, pero eso no sucedió. Eso es lo que dice el doctor Mark Hitchcock en su libro Middle East Burning. Muy bien, tal como decía el hermano Salomón en la introducción que hizo a este tema, efectivamente el profeta Asaf, quien era un levita, era un profeta, valga la redundancia. Asaf era un profeta y él servía una capacidad doble en Israel. Era un líder de la alabanza, de la adoración y un profeta. Primera Crónicas 16, versículos 4 y 5 señala que era el sacerdote levita principal, señalado por el rey David para ministrar ante el arca del Señor y para agradecer al Dios de Israel. Si vamos a 2 Crónicas 29:30, este pasaje nos informa que Asaf era un vidente. La palabra hebrea usada para vidente en este versículo es choseth, C-H-O-Z-E-H, y se puede traducir como alguien que tiene una visión y un profeta. Primera Crónicas 25:2 también nos da más evidencia del oficio profético de Asaf, al decir que él profetizaba bajo las órdenes del rey David. Además, Asaf escribió al menos 12 de los 150 salmos. Escribió los siguientes salmos: 50,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82 y 83. Aunque algunos de los otros 11 salmos presentan inferencias intrínsecamente proféticas, el Salmo 83 es claramente el más profético del grupo. Ahora, ¿qué quiere decir esta palabra de imprecatorio? En el diccionario en línea de la Real Academia Española está el verbo imprecar, que quiere decir proferir palabras con que se expresa el vivo deseo de que alguien sufra mal o daño. Y el diccionario Webster 1828 en inglés incluye su uso en la oración, hecho que hoy en día ha sido perdido por la Iglesia protestante en su sentido bíblico. Webster dice: el acto de imprecar o invocar mal sobre cualquiera. Una oración para que una maldición o calamidad caiga sobre alguna persona. La oración imprecatoria no es una forma de venganza y retribución personal, sino que está más bien relacionada con la justicia de Dios y el principio bíblico de retribución justa. Son peticiones del pueblo de Dios para que Dios, que es el vengador de los justos, el vengador de sangre, Josué 29, Nahum 1:2, 1 Tesalonicenses 1:6, y además el hermano más cercano, es decir, nuestro pariente redentor, tal como lo muestra el libro de Ruth, haga justicia relacionada a su pueblo y asimismo en cuanto a sus enemigos. Por supuesto que cuando nosotros miramos los pasajes que hablan acerca de la segunda venida de Jesús, ya no estamos viendo al Cordero manso que vino en la primera venida, sino que estamos viendo a un poderoso guerrero, al león de la tribu de Judá, que viene a exterminar, a acabar con todos sus enemigos. Así que voy a estar ampliando un poco más acerca de lo que es este concepto de las oraciones imprecatorias. A continuación, quiero leerles un fragmento que aparece en la Enciclopedia Bíblica Estándar Internacional y que se titula Orando contra los malvados. Dice así el artículo: para ser un buen amante hay que saber odiar. La emoción de la batalla palpita en muchos de los salmos. Los enemigos de la justicia son victoriosos y desafiantes. Sus burlas llevan a los salmistas a una oración importuna. El honor de Yahvé está en juego y su causa en peligro. Más de 20 salmos contienen oración por la derrota y el derrocamiento de los malvados. En muchos de los salmos imprecatorios se encuentran imágenes bélicas del tipo más audaz. Para el lector cristiano, algunas de las maldiciones pronunciadas contra los impíos son alarmantes y dolorosas. Muchos se preguntan cómo tales imprecaciones encontraron un lugar en la Biblia. Las maldiciones más severas se encuentran en el Salmo 35, 69 y 109. Continúa diciendo el artículo: merece la pena leer las palabras de McLaren como introducción al Salmo 109. La forma de estas maldiciones pertenece a una etapa inferior de la revelación. La sustancia de las mismas, consideradas como deseos apasionados por la destrucción del mal, celo ardiente por el triunfo de la verdad, que es la causa de Dios, y la fe insaciable de que Él es justo, es parte de la perfección cristiana. Aquellos autores o expositores de la profecía bíblica que afirman
que el salmo es solamente una oración imprecatoria. Pasan por alto lo que ya les he mencionado, de que el pasaje de Segunda de Crónicas 29:30 claramente nos informa de que Asaf era un vidente. Y otro hecho que pasan por alto también es que este salmo menciona a 10 poblaciones específicas que son contemporáneas la una de la otra, y no ha existido en el pasado dicha confederación. Hay algunos expositores que alegan que este salmo tuvo su cumplimiento en el año 1948 durante la Guerra de Independencia, pero en ese momento solamente 5 naciones atacaron al incipiente Estado de Israel, razón por la cual no podemos decir de que encontró su cumplimiento en ese momento. Es más, la profecía del Salmo 83 es una profecía que está en desarrollo. Pudo haber tenido un cumplimiento parcial desde 1948, cuando los mal llamados palestinos comenzaron a atacar con métodos convencionales a Israel, y luego empezaron a mezclar la diplomacia y lo que podría llamarse una guerra de guerrillas. Ellos le llaman la yihad, o le llaman no recuerdo el término ahorita, pero básicamente es cuando ellos utilizan a sus terroristas, la intifada, ese es el término, la intifada. Ellos se amarran explosivos, y estos terroristas, inspirados por esta religión satánica del Islam y el libro satánico del Corán, pueden entrar a autobuses o a bares o lugares concurridos y hacerse estallar para matar al mayor número de civiles israelíes inocentes. Y por supuesto, esta política de terrorismo está apoyada, promovida, financiada por la autoridad palestina, que en estos momentos dirige el corrupto Mahmoud Abbas, y que se ha quedado sosteniendo, ocupando el cargo del presidente de la autoridad palestina. Su grupo es Fatah y está en oposición al otro grupo de Hamas, que dirige o que tiene el control de la Franja de Gaza. Y estas personas, su familia, cuando alguien muere en un atentado terrorista, entonces recibe un estipendio mensual por parte de la autoridad palestina, y este dinero proviene principalmente de donaciones de la comunidad internacional y principalmente de Europa. Por eso es que ellos vieron en el presidente Donald Trump a un gran enemigo de su causa, de la terrorista causa palestina, porque una de las primeras cosas que el presidente Trump hizo fue eliminar el financiamiento para la UNRW, que es la agencia de la ONU que financia a los supuestos descendientes de los palestinos, aquellos que fueron desplazados en la guerra de 1948, cuando por supuesto sus líderes le dijeron que iban a lanzar a los judíos al mar, como es el mar Mediterráneo, y les prometían a sus poblaciones de que el mar Mediterráneo se iba a volver rojo con la sangre de los judíos, pero por supuesto sabemos que esto no fue así. Y algo que pasa siempre que Israel es atacado es que amplía su territorio. Eso ocurrió en la guerra de los 6 días. Israel había tomado el control de la península del Sinaí, la guerra del 56 también, y siempre Israel ha estado en guerras que son defensivas, incluso en la guerra de 1973, en la guerra de Yom Kippur, cuando fueron atacados, cuando estaban con la guardia baja. El día de la expiación es el día más sagrado para los judíos.
estaban los soldados, habían sido enviados a su casa. Israel había ignorado varias I&W, que se le conoce como indicaciones y advertencias en inglés, y se cuenta de que en ese tiempo Israel estuvo a punto de aplicar algo que se llama la opción Sansón, que nos muestra de que ellos no van a permitir ser capturados, ser prisioneros de guerra, y si tienen que morir, pues también se van a llevar con ellos al mayor número posible de sus enemigos, y eso nos está hablando del uso de una opción nuclear. Pero Israel, siempre que ha sido atacado y se ha defendido, pues lo que pasa es que su territorio es ampliado, y lo mismo va a pasar con esta guerra del Salmo 83, cuando Israel sea atacado. Vamos a ver el surgimiento de un gran Israel. Y es contra ese gran Israel que va a descender la confederación de Gog y Magog, descrita en Ezequiel 38 y 39. Coincido con la postura de muchos estudiosos, principalmente, como ya les comentaba, el doctor Ron Rhodes, que en su brillante libro El surgimiento de la tormenta del norte, él coloca a esta guerra en la brecha de tiempo entre el arrebatamiento y la tribulación, y coincido con él en el hecho de que tiene que ser por lo menos 3 años y medio antes de que la tribulación comience. ¿Por qué? Porque el pasaje nos habla de que los israelíes van a pasar 7 años quemando las armas de los ejércitos enemigos. Pero la Biblia nos enseña también que cuando hayan transcurrido 3 años y medio de la tribulación, es en ese momento cuando el anticristo entrará al tercer templo. Ahí él se sentará, llegará, su falso profeta pondrá una imagen, que esto está muy relacionado con el tema de la inteligencia artificial, y yo he estado enseñando mucho acerca de esto en algunas conferencias acá en mi país. Y es inmediatamente cuando los judíos tienen que escuchar la advertencia dada por Jesús en Mateo 24 de que tienen que huir al desierto. Y la gran mayoría de estudiosos coinciden en que al lugar donde el remanente judío huirá para escapar del intento final de exterminio del anticristo, el holocausto 2.0, se tendrá que ser a Jordania, y específicamente a la ciudad que está dentro de la roca, en las montañas, como es la ciudad de Petra. Más adelante voy a estarles describiendo cuáles son estas 10 poblaciones específicas. Vamos a estar viendo también cuál es la relación que tiene el Salmo 83 con otras profecías. También cómo se relacionan con los profetas mayores y menores. Así que espero que esta exposición les esté siendo de bendición, y recuerden que pueden ya también ir avanzando un poco leyendo más con el material que está publicado en mi sitio web. Pueden buscar la etiqueta donde dice Bill Salus o Salmo 83, y ya pueden ir teniendo una mayor comprensión de esto de lo que les estoy hablando. Así que seguiré abordando el tema de cuáles son los confederados del Salmo 83.